no, que no es básicamente de esta materia, o sea, es de matemática 1, pero el primer semestre, cuando dimos. Sí. ¿Cómo se aprobaba, o sea, o exoneraba la materia? O sea, porque cuando pedí la escolaridad, todo eso, No se por exoneraba en ejemplo, el semestre pasado. ¿cómo? No se exoneraba en el semestre pasado. Ah, tengo que volver a dar el examen. ¿O cómo es? Y sí, si no salvaste el examen en julio, tienes que dar el examen en diciembre. O sea, nosotros hicimos las 3 pruebas y conseguimos la ganancia del curso, que era 25%, no sé qué, o algo de eso, como le decían. Y después En yo, realidad lo que se pedía era hacer las pruebas, sin mínimo hacer las pruebas, sin juntar puntos, sin nada. Estamos hablando del semestre pasado, ¿no? sí, 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 O sea, 2020, con pandemia de por medio. sí, matemática 1, Sin, primer semestre. sin parciales presenciales no hay exoneración. Sí o sí tenés que salvar el examen. Y si no, hacerlo Y, el año que viene y para se sale el exonerar. examen con cuánto, se salva. Con 60. Y, y, Nota y- 3. entonces yo saqué La nota es 5, 3. yo saqué 5 en el examen. Dice examen aprobado. Está, pero no sé por qué cuando fui a pedir la escolaridad me dijeron que lo aprobado no es lo mismo que exonerado o algo de eso. Claro, porque Porque cuando son vos dos das el cosas examen distintas. no Una es el exonerás. curso y la otra es el examen. El curso puede estar aprobado y el examen también está aprobado. El curso tiene dos instancias, o está aprobado o está exonerado. Pero el examen se aprueba o no se aprueba, no hay otra cosa. Y ¿Se entonces aprueba en o no mi se caso, o aprueba el sea, examen? que hice las pruebas, me fue bien y el examen, cuando lo hicimos, me saqué 5. ¿Cómo tengo la 5 materia? en 100 o 5 en 12. 5 como, no sé, una escala logarítmica, me habían dicho o algo de eso. Creo que 5 en 12 debe ser. Si es Ahí 5 en 12, salvaste. está aprobado. Perdón que me Claro, meta, pero ahí salvaste el examen, ya está, Bueno, aprobaste la claro, materia. está aprobado. andá a comprarte una cerveza a la esquina, festejá Y tranquilo. ya No, pero, está, o sea, ya me olvido de esa materia entonces. olvídate, claro. No, Claro. porque cuando me escribieron en el correo, porque yo había quedado con esa duda, ¿no? Y en el correo me escribieron que tenía que volver a dar el examen, que necesitaba 7 o algo así. Lo que pasa es que está pintado en Bedelía. Sí, Que sí, o sea, no sé, por necesitaba eso vine 7. que te quería sacarme esa duda ahora, porque no estaba dando bola Pero en la ahora a matemática escolaridad te 1. dice si tiene si está aprobado o no. En la escolaridad te dice. Sí, sí, o sea, todos decían aprobado, pero que Está. me Si el dejaron con la examen duda dice, si la con... instancia de examen dice aprobado, está aprobado. Ahora, como habían dicho que aprobado no era lo mismo que exonerado, entonces he quedado con esa duda que molestaba bastante. Es que el Pero... examen no le puedes exonerar. Está. Y entonces ellos como que en habrán el entendido caso de como los que cursos, el claro, y semestre si habrán preguntas entendido. por los cursos se exoneran con 6. O sea, la nota de aprobación de curso, digamos, para no tener que dar el examen es 6. Entre 3 y 6, o sea, 3, 4 y 5 es que podés dar el examen reglamentado y a partir del 6 hasta el 12 es que no tenés que dar el examen, ya está recontraaprobada esa materia. Esa es la Pero como escala de nosotros dimos el dificultad. examen directamente es 3, entonces... Los exámenes se aprueban con 3, o sea, la nota que les aparece en la escolaridad es 3 o para arriba. Ahí es que está salvado el examen, está aprobado el examen. Entonces ahora me olvido de esa materia. Sigo nomás, como venía. Y sí, te vas a dar cuenta cuando te anotes a matemática 2 o a un examen que tenga como previa matemática 1 y quede anotado, digamos. O sea, soy de este año, lo pasa. ¿Qué quiere decir que sos de este O sea, que año? no tengo Delía, no sé si se está refiriendo a Delía. Y entonces, ¿quién te respondió lo del 7? Cualquier cosa te dijeron. Por eso mismo, o sea, yo fui a la UTU por la escolaridad cuando estaba ahí. Pero la auto tiene, o sea, no, ahí manchaste, porque la auto capaz que tiene otra escala y andás a ver qué usan. Nosotros usamos Claro, la lo que escala pasaba es que de tenía que Bedelía pedir de la facultad. escolaridad donde estaba inscripto, entonces tuve que ir al auto y le pregunté por eso, porque me dijo que no era lo mismo, no sé qué, esto y lo otro, y era una duda que molestaba, y si era real, era un problema. Bueno, Pero eso estaba sabiendo está. eso, gracias. Lo que pasa es que si van a usar, los que están en UTU van a usar las escalas de UTU y a nosotros nos avisan cómo son las escalas de UTU. Si hacen un control en diciembre
para los estudiantes de UTU y el 7 es la nota de, no te van a dejar dar el examen de matemática 2. Se hacen un control. Pero, Bien, bien. o sea, desde el punto de vista de nosotros, en realidad deberías poder enterar. O sea, eso lo arreglamos nosotros con Daniel. Porque te dan un papel, pero en realidad la veeduría de tecnólogo mecánico no existe. Es una personita Bueno. ahí que pone las notas. O sea, en realidad no existe. No sé qué papel te dieron, pero Un PDF pasaron ahí. está medio a la chim pum pam, pero está, yo qué sé. O sea, la escala que nosotros usamos es la de facultad, que es media rara, pero funciona así. En los exámenes, la nota 3 es la nota de aprobación. Bien. Del 3 para arriba están aprobados, el examen está aprobado. Tato. Betina, Sí. para este parcial hay que anotarse de vuelta, como hicimos con el primero, ¿no? Sí, estoy chequeando a ver cuándo está la fecha para avisarles con tiempo. Yo Ah, calculo que el lunes que viene o martes tendría que ya estar para empezar a anotarse, pero sí, estoy chequeando a ver cuándo ponen, porque sí hay que anotarse de vuelta, me parece. Ta. bien. Y después, fecha de examen no se sabe todavía, ¿no? No están aprobadas, o sea, yo no tengo aprobación de la fecha del parcial. No nos dijeron que no, así que o sea, no creo que la cambiemos, va a ser en el turno vespertino del el lunes 30, dijimos, ¿no? Sí, lunes 30. No, lunes primero. No, No, primero. martes primero, martes Martes primero. primero. Ahí va. Y no nos dijeron que no, así que, salvo que pase algo muy raro, Sí, sí, el o sea, parcial va a ser tampoco se ahí. superpone con esta fecha expectativa de otros parciales nuestros, así, de otras materias. Se está viendo bien. Y yo supongo que no, pero creo que hay otras materias que se van mandando y eso va a comisión, entonces tienen que aprobar todo el calendario completo. Entonces esas cosas demoran y hasta que no esté, digamos, Bedelia tampoco va a poner la fecha ni para la inscripción. Pero sí estoy mirando. Y recién después de que esté aprobado el calendario de parciales, ahí se arma el de exámenes. Pero si no pasa nada raro, debe andar, o sea, a la semana o por ahí después que terminan las clases. Porque creo que el calendario igual termina, no sé si terminará el 23 o terminará el 31 de diciembre, no tengo ni idea cuándo termina. Pero después, Pero después del parcial, del segundo parcial, ¿seguimos teniendo clase? No. no, las clases terminan, esperen, ya les digo. Las clases terminan el viernes 27 de noviembre. Hasta ahí van las clases. O sea, les quedan la semana que viene y la otra de clases. ¿Por qué no? De Porque todas las clases. mi duda es la siguiente, si en el parcial exonerar la materia, ¿te enterás antes de la fecha de examen o tenés que dar el examen igual? Sí, porque hay que pasar el acta de curso y ahí limpian, digamos, el acta de examen. Lo que pasa es que tenés 3 días hábiles previos, vieron que ustedes tienen 3 días hábiles previos para la inscripción. Sí. Para el examen, y nosotros tenemos esos 3 días previos, digamos, para entregar el acta de curso. Está O bien. sea, vos te inscribís y después, en esos 3 días, entre los que están inscriptos y el acta de curso, Bedelia lo que hace es limpiar el acta de examen. Dice, bueno, no sé, o sea, si la exoneró, entonces el examen no lo va a dar, Es como y que ahí los inscribirnos, sí limpia. tenemos que inscribirnos igual. Sí, Sería o lo sea, mejor. siempre si piensan dar un examen, mejor inscribirse. Y después si exoneran, Bedelía solo lo saca. Ahora, si dejan pasar la fecha y nosotros ponemos digamos, las notas muy sobre la hora y ustedes no se inscribieron y se les pasa el momento de inscribirse, ahí marcharon. Entonces, en los exámenes, preferible, van y se anotan cuando esté la fecha y cuando esté el resultado, si exoneraron, la propia Bedelía los va a sacar del acta. ¿Está? Bedelía los saca, ya los elimina. ¿Está bien? Eso sí, o sea, en cuanto están las fechas de la inscripción para exámenes, inscríbanse a todos los exámenes que piensen dar y ya se olviden de eso. Y si exoneran, después ya saben
no lo tienen que dar y no van a aparecer en el acta ni nada. Ya está. ¿Está bien? Yo calculo que si el parcial nosotros lo tenemos el primero, son como 2 semanas de parciales. No sé si arrancarán tipo el 14 los exámenes, una cosa así. Capaz que por esa semana, entre el 14 y el 23, yo supongo que vamos a tener los exámenes. Los de matemática me refiero, ¿no? La del matemática 1, 2, 3. Supongo que va a ser ahí entre el 14 y el 23. Para que tengan una idea. ¿Está bien? Creo que antes, no sé cuándo cierra la fecha de... ¿Cuándo arrancan los parciales? Espérenme, ya me fijo. Y El Betina, equipo una se llama consulta. Adentro del Ego, ¿no? Sí. Sí, matemática 3 es libre también, sí. O sea, se puede dar al examen sin haber hecho el curso. Sí. Bien. Sí, lo que pasa es que ahí lo que necesitan, por ejemplo, ahora para dar el examen de Matemática 2, sí o sí tienen que tener el examen aprobado de Matemática 1. O sea, el curso entero aprobado. O haberla exonerado o haber salvado el examen. Y para dar Matemática 3 necesitan tener el examen de Matemática 1 y el curso de Matemática 2. Está. O sea, no es que porque sea Bien. libre pueden ir a darla. Tiene No, previas. sí, sí, no, sin duda. Entendí. Ahí va, gracias. A ver, acá. Sí, los segundos parciales van hasta el 12. O sea, van hasta el sábado 12, así que los exámenes arrancan el 14. O sea que antes del 14 no van a tener ningún examen. ¿Está? A partir del 14 arrancan los exámenes. ¿Está? Y yo supongo que en esa semana vamos a tener los de matemática. ¿Está bien? Ok. Bien. ¿Más dudas de cosas así antes de arrancar con un tema nuevo? ¿Alguien está grabando? A mí me quedó una duda, pero es con respecto al tema anterior. No sé si capaz que al final de la clase se puede hacer un lugar, ahí son poquitas cosas, pero Está, no si sé. nos da el tiempo al final de la clase hacemos dudas Bien, del práctico anterior. bien, Hasta dónde llegamos. Bueno, bien, vamos gracias. a ver, de nada, vamos a ver extremos que en realidad algo ya vienen usando. Sí, vamos a ver la primera parte de extremos, que no van a ser los extremos, sino las cosas que vamos a usar después para determinar los extremos de la función. Por extremos me refiero en R, ¿sí? Cuando ustedes tenían f de x, llamémosle, y buscaban los extremos, lo que buscaban eran los máximos y los mínimos relativos, ¿no? Y después tenían los puntos de inflexión. Eso era cuando ustedes trabajaban en R2, ¿tá? Y hacían la derivada primera de una función, buscaban los ceros, ¿sí? Para determinar el crecimiento, y los ceros además les decían que la función ahí no estaba ni creciendo ni decreciendo, podía ser un máximo relativo, un mínimo relativo, podía ser un punto de inflexión. Si la derivada segunda también era cero, era nula en ese punto. ¿No? Eso era extremos, digamos, en R2. ¿Sí? Ahora ustedes ya vieron con las integrales dobles y las integrales triples que las funciones pueden tener más de una variable. ¿Sí? Ustedes tenían, en toda la primera parte del semestre, nosotros vimos integrales con una variable sola, y ahora después que volvimos a los parciales vimos integrales con 2 variables, y lo que terminaron de ver el martes fue integrales con 3 variables, ¿sí? La x, la y, la z. Cuando hacían eso, integraban, digamos, cada vez que iban a integrar, se tenían que fijar en la variable de integración, ¿sí? Y las que no se llamaban como la variable de integración, pero ustedes pasaban a ser constantes, e integraban solo respecto de esa variable. Entonces,
integraban, por ejemplo, solo respecto a la X, o a la Y, o a la Z, después tenían R, tenían tita, tenían phi, ¿tá? O sea, usted fijaba en una variable y las otras variables pasaban a ser constantes, ¿tá? Con las derivadas parciales hay que hacer eso, ¿tá? Hay que fijar una de las variables y lo que vamos a derivar es de forma parcial respecto de una variable sola, ¿sí? Consulta, Betina. Sí. ¿Estás compartiendo pantalla? Ah, se suponía que sí. Chan, 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 chan. Ahí. Ahora sí. Bien. Igual se perdieron esto nomás. Arranca ahí. Entonces vamos a ver las derivadas de primer orden, de segundo orden, la ecuación de Laplace, el gradiente de una función y la matriz hessiana. ¿Tá? Con eso pueden hacer hasta el ejercicio 5. ¿Tá? O sea, digamos, toda la previa de extremos. ¿Sí? Pero van a ver que les va a resultar familiar todo lo que vamos a ver. Puedo ocultar. Entonces, ¿cuáles son las derivadas de primer orden? Corresponderían a la derivada primera, digamos. ¿Sí? Solo que cuando ustedes tenían f de x, ¿no? Tenían una función cualquiera, f de x, y ustedes querían la derivada, lo que decían, lo que voy a calcular es f' de x. Pero ahora yo tengo dos variables. Tengo una función que depende de x y depende de y. Entonces, cuando me dicen la derivada primera, ¿y respecto de qué variable? Respecto de quién voy a estar derivando. ¿Respecto de x o respecto de y? Al igual que lo hacían con las integrales, tienen que especificar respecto de quién ustedes van a derivar en este caso. ¿Tá? Entonces, notación es derivada de f. ¿Sí? Y abajo ponen el mismo chirimbolete, ¿sí? Que es como una D aplastada, ¿sí? Como media torcida. Y abajo ponen respecto de quién van a derivar. ¿Tá? Si ustedes derivan respecto de la x, para ustedes la y es una constante, es un número. Funciona igual que hicieron con las integrales, pero ahora para derivar. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a derivar x cuadrado por y respecto de x, para mí la y es una constante. Entonces, esta constante la dejo ahí. Y después lo que derivo es el x cuadrado respecto de x. Y la derivada de x cuadrado respecto de x es 2x. 2x. ¿Tá? Entonces ahí les queda la derivada parcial de f respecto de x. ¿Tá? Y vamos a tener otra derivada parcial de la función respecto de la otra variable, respecto de y. ¿Sí? Entonces, ahora, si estoy derivando respecto de y, para mí la x es una constante. Entonces la x la voy a dejar quietita. ¿Tá? X cuadrado, la voy a dejar quietita, es una constante. Y voy a derivar la y respecto de y, y eso me da 1. ¿No? Así que la derivada de x cuadrado por y respecto de y me queda x cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Derivadas parciales. Sí. Tengo varias variables, tengo que derivar una sola vez respecto de cada una de las variables que yo tengo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me agrego otra variable, ¿cuántas derivadas parciales voy a tener? 3. Una consulta, el práctico, ese todavía no lo han subido, ¿no? No, no está. No. Va a quedar ahora después. Entonces tengo respecto de x, Y después al final, cuando derivamos todo, ¿qué hacemos? nada, son las derivadas parciales. Pero no las se suman, no se multiplican, no, No, se hace nada, no, se no, quedan así. no. No, yo Son consulto, ¿no? funciones. No, no, no. Derivadas parciales. ¿Está bien? Bien.
Entonces, si tengo 3 variables, x y z, voy a tener 3 derivadas parciales. ¿Está? Ya van viendo que si me aumenta la cantidad de variables que yo tengo, aumenta la cantidad de derivadas parciales que voy a tener. Tengo 10 variables, voy a tener 10 derivadas de primer orden. ¿Está? Por cada variable voy a tener una derivada parcial. Entonces vamos a hacer la derivada de la función respecto de x. Si estoy derivando respecto de x, la y y la z van a ser constantes. ¿Sí? Entonces, la y es constante, está multiplicando, la vamos a dejar quietita. La exponencial, sabemos que la derivada de la exponencial es, dejo la exponencial así como está, a y es z. ¿No? Y después multiplicamos por la derivada del exponente. ¿Está? O sea, la derivada de x por z, en este caso respecto de x, porque es la variable por la cual estoy derivando. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la derivada de x por z respecto de x? Es z. ¿Está? Entonces esto nos va a quedar y por z por e a la xz. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, si yo hago e a la f de x, digamos, y quiero derivar, esto es e a la f de x por f'. ¿Está? Si en lugar de x estoy derivando respecto a otra variable, funciona lo mismo. Tengo que multiplicar por la derivada del exponente. Vamos a hacerlo respecto de y. Si yo estoy derivando respecto de y, el e a la x por z es una constante. ¿Está? Entonces está multiplicando, la vamos a dejar ahí. Y la derivada de y respecto de y es 1. ¿Está? Así que esa me queda así, e a la x por z. Y si derivamos respecto de z, me va a quedar algo análogo a la que hicimos respecto de x. ¿Está? Pero ahora con z. O sea, la y es una constante respecto de z. La vamos a dejar ahí. Está multiplicando a la otra función, la vamos a dejar constante. Y la derivada de la exponencial es, escribo la exponencial y después hago la derivada del exponente, en este caso respecto de z. Entonces la derivada es x. Entonces esta me queda y por x por e a la xz. ¿Está bien? Y ahí tengo mis 3 derivadas parciales de primer orden. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo sé que si tienen dudas me pegan el grito, pero ya vamos a seguir. Tengo derivadas parciales de primer orden, se van a escribir así. ¿Sí? Esta es la anotación que tienen, que es la derivada de f respecto de x, abajo digo respecto de qué variable estoy derivando, y se lee de cualquiera de estas 3 maneras. Es la derivada parcial de f respecto de x, de f de x o f de x. ¿Está? Este f de x sale por esta anotación. Ustedes pueden escribir, como escribí yo en las anteriores, de f respecto de x, ¿sí? O simplemente pueden anotar f de x. O sea, a la función le ponen un subíndice indicando respecto de quién están derivando la función. ¿Está? Es una anotación mucho más cortita y le genera menos ruido en la hoja, digamos. ¿Está? Porque esto es medio monstruoso para llevarlo y esto es como más legible. ¿Sí? Pero cualquiera de las dos está correcta. ¿Está bien? Con la que quieran usar va a estar bien. El tema es que pueden encontrar también cualquiera de las dos notaciones. Entonces está bueno que sepan que existen ambas notaciones. ¿Está? Entonces es f de x con el subíndice, o sea, el nombre de la función y el subíndice les indica respecto de quién están derivando. Y si no usan el chirimbolo arriba ponen la función y abajo ponen la variable respecto de la cual están derivando. Este que está acá, el chirimbolo ese, esto, en realidad es un operador. Es un operador que me indica derivada parcial. ¿Está? El operador ese me indica derivada parcial. En general se pone respecto de qué variable, ¿no? ¿Está? Pero si ustedes encuentran este chirimbolo solo así, lo que les dicen es que apliquen la función derivada parcial respecto de x a lo que sea que encuentren por ahí. ¿Está? Es un operador. Ya lo pueden encontrar así como suelto, sin función, quiere decir que le tienen que aplicar eso a lo que sea que encuentren por ahí. ¿Está? Son operadores. Ahora después vamos a ver otro operador que hay.
Digo porque capaz que, no sé si en este curso, pero en algún otro curso, capaz que encuentran solo el operador, ¿sí? Que lo multiplican por algo, y en realidad lo que hacen no es multiplicar, es aplicar derivada parcial a una función que encuentren por ahí. ¿Está bien? Entonces, tienen las notaciones y tienen formas de decirlo. Van a encontrar que la gente lo dice de muchas maneras distintas. Terminan siendo derivadas parciales. Van a derivar f respecto de x o de alguien. Vamos a seguir. ¿Qué información me da la derivada parcial? Dijo un compañero, preguntó, ¿se suman? ¿Las multiplico? ¿Qué hago con las derivadas parciales? En realidad, cada una de las derivadas parciales me da información. ¿Está? ¿Se acuerdan que si ustedes estaban en R2 y hacían la derivada primera de una función, lo que les daba la derivada era el crecimiento de esa función? ¿Sí? O sea, lo que les da es el valor de la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Entonces ahí ustedes saben, si la pendiente es positiva, saben que la función está creciendo en ese punto. Si la pendiente les daba negativa, estaba decreciendo, y si la pendiente les da 0, quiere decir que ni crece ni decrece, ¿tá? Y ahí tenían un extremo, ¿tá? Tenían un extremo relativo. Acá cada una de las derivadas parciales me da esa información, pero me la da en un plano. ¿Tá? ¿Vieron que acá dice que I es igual a B? O sea, yo agarro un plano fijo, o sea, fijo el I, ¿sí? El I es constante, eso me genera un plano, ¿tá? Voy a tener un plano acá. Ese plano me va a cortar a la figura, ¿sí? Al objeto que yo tenga, me paro en un punto y en ese punto voy a saber si está creciendo o está decreciendo esa función o no, ¿sí? O tengo un extremo en ese punto, con la derivada parcial respecto de x, ¿sí? En esta es la derivada parcial respecto de x, lo que estoy fijando es el y, ¿sí? Entonces, en el respecto de x voy a saber si está creciendo o decreciendo la función en ese punto. Y en esta hago al revés. En esta el que fijo es la x, y la derivada parcial en y me va a decir si la función en ese punto está creciendo o no. ¿Tá? Pero me da el crecimiento sobre un plano. ¿Tá? En ese plano me dice, acá crece, acá no. Y digamos, ese dato me lo da las derivadas parciales. ¿Está bien? Entonces la derecha es respecto a ahí, la derivada parcial respecto a ahí. Claro, esta es la de respecto a y porque la x es la que está fija. Esta es respecto a x porque es la y la que está fija. ¿Tá? Este está fijo. Bien, vamos a seguir. Tengo derivadas parciales de segundo orden. ¿Está bien? Vamos a relacionarlos de vuelta con R2. Ustedes en R2 tenían una función, f de x, hacían f', y si a f' la derivan, o sea, la derivada primera de f' es la derivada segunda de f. ¿Tá? Esa es la derivada de segundo orden, la derivada segunda. Como contienen una variable sola, tienen una sola derivada segunda. Una sola derivada primera, una sola derivada segunda. ¿Está? Acá tenemos dos variables, la x y la y. Entonces, para calcular la derivada de segundo orden, necesito las derivadas de primer orden, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, vamos a arrancar por ahí. Tengo la derivada de f respecto de x, ¿sí? De x y. Es la derivada de eso que tenemos ahí, que es e a la x cuadrado más y cuadrado más 2 respecto de la x. Entonces, de nuevo, la derivada de la exponencial es la exponencial, que la vamos a dejar así como está, e a la x cuadrado más y cuadrado más 2. ¿Sí? Y después multiplicamos por la derivada del exponente. ¿Respecto de quién? Respecto de x. Si yo estoy derivando respecto de x cuadrado respecto de x me da 2x. Ahora, la y respecto de x me va a dar 0, y el 2, si lo derivo respecto de x, también me va a dar 0. Entonces esta se va a terminar ahí. ¿Está? Me va a quedar Si vos 2x por el exponencial. Sí.
Si vos haces respecto de X, ¿no es que fijás X? No, No. al revés. Y Las integrás otras X. son las que me quedan fijas. O Ya, sea, ¿y las por qué se otras te son fue? constantes. ¿Y por qué se te fue Claro. el I2? Porque Eso- si I2 es una constante y yo derivo una constante, ¿cómo es la derivada de una constante? Ah, ta. O sea, cuando vos derivás respecto de X, esa es la que derivás y lo de otro es fijo. Claro, Ah, bien. lo otro se vuelve, o sea, es una constante. Ah, ta. Claro, la de hoy porque como estaba multiplicando capaz que no se notó. Y en esta que estoy sumando y el I desapareció, se nota un poco más lo que estoy haciendo. Es esto que yo les decía acá. Ah, pero hoy en el anterior ¿Vieron no que sé esto está qué fijo? número es. No, vieron que esto está fijo, el I está fijo y por eso sé que esta es la derivada respecto de X. Y acá el X es el que está fijo, y por eso sé que esto es la información de la derivada respecto de Y. ¿Está? El macaco acá abajo, la variable, me dice respecto de quién estoy derivando, y si yo derivo respecto a una variable, las otras me quedan fijas. Hacían lo mismo con las integrales. Cuando ustedes integraban respecto a una variable, las otras eran constantes. ¿No? Acá es lo mismo. Cuando van a derivar, derivan respecto a las variables estas que le están diciendo, las otras pasan a ser constantes. Y cuando yo derivo constantes, me dan 0. Así como el 2 me dio 0, el i cuadrado también me va a dar 0, porque yo estoy derivando respecto de x. ¿Está bien? Bien. Bien. Y la otra es f de xy respecto de y. Está, mismo razonamiento. Hago x cuadrado más y cuadrado más 2. Y después multiplico por la derivada del exponente respecto de y. Entonces, claro, ahora el x cuadrado, cuando lo derivo me da 0, porque estoy derivando respecto de y, entonces el x cuadrado es una constante. El y cuadrado, cuando derivo respecto de y, me queda 2y. Y el 2, cuando lo derivo respecto de y, me va a dar 0. O el 2, cuando lo derivo respecto de cualquiera, ese seguro les da 0. Si estuviera bien? multiplicando, ¿sí te quedaría la I o no? Claro, pero si está multiplicando es como si vos tuvieras 3x cuadrado. O sea, a ver. Si Aparte, estuviera esto es E a la aparte. X cuadrado por I cuadrado. Pará, si vos tenés x por y, ¿no? O y por x, y esto lo derivás respecto de x, esto te queda ahí. Te va a dar lo mismo si vos haces la derivada de 3x respecto de x. Esto te da 3. O sea, te da la constante que está multiplicando. Los números que están multiplicando a tu variable son constantes, por lo tanto quedan ahí quietitos, y la que derivas es la variable. En los dos casos derivas la x. Las otras cosas son constantes, quedan quietitas. Las tratás como constantes. No importa si se llama i, z, un 3, raíz de 2, no importa cómo se llame. Como no tiene x, la trato como si fuera una constante. La trato como si fuera un número fijo. ¿Está bien? Bien. Pregunten porque es todo derivada parciales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? A falta de una variable, ¿sí? Porque estamos recién acá, o sea, partimos de esta función, estamos acá. F', o sea, las derivadas de primer orden. Tenemos dos. Como tenemos dos variables, tenemos dos derivadas de primer orden. Y ahora necesito llegar a las derivadas de segundo orden. Entonces, ¿qué pasa? Esta función que está acá, ¿cuántas variables tiene? Tiene a la x y tiene a la y. Entonces, ¿cuántas derivadas tiene esta función? Y las mismas que esta. Tiene respecto de x y respecto de y. Entonces, O sea, se van a transformar en 4. Así que se exactamente. ramifica. Exactamente. Entonces tengo la derivada de f respecto de x, que es lo que acabamos de calcular, y a eso lo vamos a derivar respecto de y. ¿Está bien? Eso quiere decir que primero hago la derivada de f respecto de x, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Es esta función. Y a eso que nos dio, a ese paréntesis, lo vamos a derivar respecto de la y, o sea, de la otra variable.
¿tá? Y después vamos a tener otra, que lo que vamos a hacer es a la función derivarla, pero respecto de x. O sea, vamos a hacer df de x. O sea, la vamos a derivar 2 veces respecto de x. ¿Sí? Vamos a hacer la de arriba, que es más fácil. Si yo estoy derivando respecto de y, la x es toda constante, así que el 2x es constante. Después tengo la exponencial, x cuadrado más y cuadrado más 2. Y después voy a derivar por la derivada del exponente, pero respecto de y. ¿Está? Lo vamos a hacer respecto de y. Entonces esto me va a quedar 2 por y. Una pregunta. Sí. La segunda hiciste derivada 2 veces de x. ¿Es la de así arriba, o no. no, en la de abajo? ¿Está bien? Sí. ¿Cuántas Ah, variables tiene esta función? Esta función no, tiene pero 2. como la de La arriba x y la primero y. derivas según x y después de y, supuse que la de abajo sería primero de y y después de x. No, Pero esto no. que está acá dentro en el paréntesis es esta, Sí. Eso queda que es igual. la derivada de f respecto de x. Y ahí está, la derivo 2 veces, una respecto de x y la otra respecto de y. O sea, esto que está dentro del paréntesis está repetido porque es esta función que es la que vamos a derivar respecto de x y respecto de y. Ah, ¿Se está. entiende? Sí, sí. O sea, yo agarré esta función, que es lo que está dentro de este paréntesis, y a esa función la derivamos primero respecto de y después respecto de x. Está Siempre claro te que el va, orden no importa, ¿no? siempre la Sí, que está diga. entre paréntesis te va a quedar repetida. Y es la derivada, es la derivada de Es primer la primera orden. derivada que Es vos la- calculaste. Claro, Está. sí. Claro, sí, sí. O sea, yo arranco con la derivada respecto de x y a esta función la voy a derivar respecto de x y respecto de y. Entonces lo que está acá dentro de la función es lo que es la función que yo tengo, o sea, es este socotroco. Pongo esto que está acá para no poner toda esta función. ¿Está? ¿Cómo se llama esta función? En este caso es la derivada parcial de f respecto de x. ¿Está? Esa es la función que yo voy a derivar. Lo que está acá adentro es lo que yo voy a derivar. Y lo que está acá afuera me dice respecto de quién la voy a derivar. En este caso respecto de y acá abajo respecto de x. Pero es la misma función. Es la derivada parcial de f respecto de x. Es la misma función que yo voy a derivar respecto de x y respecto de y. ¿Estamos bien? Bien. Sí. Está así, pregunten. Está. Entonces tenemos esta misma función, que es esta que está acá arriba, y ahora la tenemos que derivar respecto de x. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una exponencial multiplicada por un polinomio que depende de x también. Entonces tengo que hacer la derivada del producto. ¿Sí? Hay que hacer la derivada del producto. ¿Tá? Cuando es una exponencial y está la derivada del producto, es la exponencial, ¿sí?, multiplicada por el polinomio más la derivada de este polinomio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Eso es para la que señalaste para abajo o seguís con la de arriba? Es esta. No, Es esta para ya esa está. abajo. Esta ya Esa quedó. quedó. Esta ya quedó. Está, y en esta hay que hacer derivada del producto. ¿Está? Lo voy a hacer despacito, porque si no me... Pero copiá lo mismo y después se derivada del producto. ¿Cómo que copies lo mismo? La que está entre paréntesis no es lo mismo que lo que. Es esta de acá arriba. ¿Sí? ¿No? Hacela y veo. Pará. Esperen. Déjenme y medio segundo para atrás. Esperen. No, esto no. Esto. Esperen. Aguántenme. Está. Vamos a hacerlo despacito. Vamos a hacer así. Yo quiero la derivada de f respecto de x. Y esto dijimos que era de f respecto de xy, ¿no? O sea, la función es f de xy.
¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo la derivada respecto de x ¿de quién? ¿De qué función? De e a la x cuadrado más y cuadrado más 2. Yo sé que esto lo entendieron, pero síganme la corriente. ¿Está? Cuando yo hago eso, ¿qué nos había dado? Esta función nos dio e a la x cuadrado más 2, vamos a hacerlo bien, más y cuadrado más 2 multiplicado por 2x, que es la derivada del exponente respecto de x. ¿Está? Esa es nuestra derivada parcial. Esto es la derivada de f respecto de x. ¿Está? Yo ahora lo que quiero es a esa función derivarla respecto de x y respecto de y. Entonces, si yo la derivo respecto de x, lo que estoy diciendo es que voy a agarrar, me faltó el chirimbolo acá, esa función que es 2x a la x cuadrada más y cuadrado más 2 y la voy a derivar respecto de x. ¿Está? Eso es lo que me dice esto que está acá. ¿Está? Recuerden que esto es un operador. ¿Está? Me dicen, esto deriva a lo que sea que encuentres acá respecto de x. Deriva lo que sea que encuentres acá respecto de x. Eso es lo que me dice el operador. Que derive la función respecto de esta variable que está acá abajo. Entonces yo ahora tengo esta función, la tengo que derivar respecto de x. Deriva el producto. Entonces esto me queda 2x. Perdón. Me queda 2 por e a la x cuadrada más y cuadrado más 2 más 2x por e a la x cuadrado más y cuadrado más 2 por la derivada del exponente que es 2x de vuelta. ¿Está? Vamos a rearmar esto. Esto es e a la x cuadrada más y cuadrado más 2 por el 2 más 4x cuadrado. ¿Está? Esa es la derivada segunda, digamos, de esta función dos veces respecto de x. O sea, respecto de x, respecto de x. ¿Está? Si yo derivo esto que está acá dos veces respecto de x, una vez respecto de x, y la vuelvo a derivar respecto de x, llego a esta que está acá abajo. ¿Ahora sí me siguieron? Sí, yo sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. La otra la tenemos acá. Es la derivada de f respecto de x, y lo que me da lo derivo respecto de y. ¿Está? Acá tenemos la otra. Vamos a seguir. Es la otra que nos faltaba. Después dijimos, tengo la derivada de f respecto de y. ¿Qué es lo que estoy derivando? Estoy derivando e a la x cuadrado más y cuadrado más 2, pero ahora respecto de y. Es medio parecido. Tenemos el e a la x cuadrado más y cuadrado más 2, pero ahora el exponente lo tenemos que derivar respecto de y. Entonces esto es por 2i. ¿Sí? ¿Cuántas derivadas tiene esta nueva función que acabamos de calcular? Y tiene dos, porque tiene dos variables. ¿Sí? La variable x y la variable y. ¿Sí? Tiene las mismas variables que la original. Aunque acá no aparezcan, esta función tiene dos variables. ¿Está? Entonces la tengo que derivar respecto de x y respecto de y. Lo vamos a hacer la primera. La derivada de f respecto de y. Y después lo vamos a volver a derivar respecto de y. ¿Está? ¿Qué estoy diciendo? Ahora sí. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a agarrar esa función que tenemos ahí arriba, que es 2i por e
a la x cuadrada más y cuadrada más 2 y lo vamos a derivar respecto de y. ¿Está bien? Entonces es la exponencial e a la x cuadrada más y cuadrada más 2 por el 2i, o sea, el 4i cuadrado, más el 2. ¿Está? Es análogo al que hicimos recién, ¿está? Por eso lo hice así medio rápido. La misma derivada lo mismo que hicimos recién, pero con i. ¿Está? Porque es simétrica la función. Me falta un más acá arriba. Más y el x cuadrado. Ahora sí. ¿Está bien? Mismo, o sea, derivada del producto respecto de i, chac, 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 van a llegar a eso. 4i cuadrado más 2, ta, y el exponencial. Esa es la derivada de f respecto de i, o sea, 2 veces respecto de i. ¿Está? La derivada segunda respecto de i, respecto de i. Entonces, la que nos falta es la que es respecto de i, que es esta que está acá, pero hay que derivarla respecto de x, o sea, de la otra variable. Entonces vamos a hacer eso. Dijimos hoy que la derivada de f respecto de i era, teníamos ahí 2 por i, ahí va, es 2i x cuadrado más i cuadrado más 2. Y ahora lo que vamos a hacer es la derivada de f respecto de i y la vamos a derivar respecto de x. Entonces vamos a derivar respecto de x la función 2 por i por e a la x cuadrado más i cuadrado más 2. ¿Está? Esta era como la fácil, porque el 2i respecto de x es constante, entonces ese lo vamos a dejar ahí. Constante, está multiplicando, está como si dijera 2 por e, está 2i por e, como la i es constante, queda ahí, junto con el 2. Y después vamos a derivar la exponencial respecto de x. Entonces, de vuelta, dejo la exponencial quietita, x cuadrado más i cuadrado más 2. Y multiplicamos por la derivada del exponente respecto de x, que es 2x. ¿Está bien? ¿O nos quedó esta que está acá? Entonces, esa es la derivada de f, primero respecto de y después respecto de x. Después teníamos esto que está acá, es la derivada 2 veces respecto de y. Esta que está acá es la derivada 2 veces respecto de x. Y esta que está acá es la derivada primero respecto de x y después respecto de y. ¿Está bien? Presten atención a esta que dice 2x, exponencial, y después 2i. ¿Está bien? Esperen porque no sé dónde me quedó la otra. Creo que es esta. Esta dice 2i, la exponencial, y después dice 2x. ¿Lo vieron? Si no, les muestro de vuelta. Miren, obsérvese. 2i, exponencial, 2x. Hay un 2, una i, una exponencial, hay otro 2 y hay una x. Sí, en la otra ¿Está bien? es lo opuesto. O sea, cambian la X y la Y nomás. Y la otra es, hay un 2, hay una x, hay una exponencial, hay otro 2 y hay una y. ¿Qué tienen de Cambian de lugar. diferente? ¿Y eso me influye en algo? No, son iguales. Son iguales. Exactamente, son iguales. Lo que se llaman las derivadas cruzadas, ¿sí? Vieron que acá es respecto de x y después respecto de y. Y en la otra que estábamos viendo es al revés. Es primero respecto de y después respecto de x. Y nos dieron lo mismo. Y ustedes dirán, es una coincidencia. Más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. O sea, cuando te piden la derivada segunda de un ejercicio, ¿tienes que hacer todo eso? Esas Tengo 4, que hiciste. sí. Sí, 4 porque ¿cuántas variables tengo?
2. 2. Y si ahora Ahora tengo agrega 3 la variables, Z. ¿cuántas 6. derivadas segundas tengo? 6. 6. ¿Cuántas derivadas primeras tengo? 3. ¿Cuáles son las derivadas 9. primeras? 9, anda. Me querés matar. La derivada de f, perdón, cualquier cosa escribí. La derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z. Ahora, a esta fulana yo la puedo derivar 3 veces. Respecto de x, respecto de y, respecto de z. A esta me le va a pasar lo mismo. 1, 2, 3. Y esta también. 1, 2, 3. ¿Sí? O sea que si yo agrego, les dije hoy, si ustedes agregan variables, agregan derivadas parciales, o sea, van a tener tantas derivadas parciales de primer orden como variables tengan, ¿sí? Porque van a derivar una vez por cada una de las variables. Pero las derivadas de segundo orden tienen que agarrar a cada una de esas que acaban de calcular y derivarla por cada una de las variables que tengan. Entonces, cuando ustedes tienen una variable sola, tienen una derivada segunda, una derivada primera, una derivada segunda. Cuando tienen dos variables, tienen dos derivadas primeras, o sea, dos derivadas de primer orden, y 4 derivadas segunda. Si tienen 3 variables, van a tener 3 derivadas primeras y 9 derivadas segundas. ¿Sí? De segundo orden. ¿Está bien? Y si siguen agregando variables, van a seguir agregando derivadas parciales. ¿Está bien? ¿Está? Esta es lo mismo. O sea, agarran esta que está acá, le derivan respecto de x, respecto de y, respecto de z. ¿Está? Vieron que esta es bastante accesible. Vamos a hacerlo. Agarro la derivada de f respecto de x. ¿Sí? Entonces, si yo hago e a la x por y por z, la y y la z son constantes. ¿Está? Es como derivar, en ese caso sería como derivar e a la a por x, ¿sí? Recuerdan que esto era el a, que es la derivada del exponente, por e a la a por x. ¿No? Constante. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Entonces esto siempre nos va a quedar y por z, e a la x y z. ¿Está? ¿Está bien? Si esto lo vuelven a derivar respecto de x, creo que va a ser la fácil, o sea que agarran y derivan la derivada de f respecto de x y la derivan de vuelta respecto de x. ¿Está? Me pasa lo mismo, o sea, la y y la z son constantes, entonces esto me queda y cuadrado z cuadrado por e a la x por y por z. ¿Está? Pero si derivan respecto, eso es una x, que no parezca. Respecto de y, ahora los que son constantes es la x y la z. ¿Está? Pero yo tengo una y acá abajo. Entonces tengo que hacer la derivada del producto. ¿Está? Entonces me queda la derivada de y por z respecto de y. Eso me da z. Y dejo la exponencial. X y z. Y después le voy a sumar el y por z por e a la x y z multiplicado por la derivada del exponente respecto de y. O sea que multiplicado por xz. ¿Está? Y acá faltaría una más, que es la derivada de f respecto de x y después respecto de z. ¿Está? Que de vuelta, si estoy derivando respecto de z, los que son constantes son el x y el y. Entonces, deriva del producto. Y por z respecto de z me da el y. Por e a la x y z. Y después me va a quedar el y por z, e a la x y z.
y lo multiplico por la derivada del exponente, pero respecto de z, o sea, el x y la y. Entonces tienen, esta es la derivada primera, y estas son sus tres derivadas parciales. Esta respecto de x, todo esto es respecto de y, y todo esto es respecto de z. ¿Está bien? Y así deberían hacer con la derivada respecto de y, y después derivar respecto de x y z, y después tienen la derivada de z y derivan respecto de x y z de vuelta. ¿Está bien? Eso creo que es un ejercicio del práctico. La tienen para hacer esta. Y a la x y z y tienen que hacer las derivadas de segundo orden. ¿Está? Ya les dejo esta, la derivada de x y sus tres derivadas parciales. Le faltarían hacer la de y, la de z y sus tres derivadas parciales. Bien, ¿Viste pero van a ver que son análogas. cuando Sí. hiciste la de arriba de todo? Que es Está. la que tenés abajo respecto de z. Esta que está en verde respecto de z. Siempre estoy derivando esta que está en verde. Bien. ¿Tá? Yo agarro esta que está acá, la derivo respecto de x y z. Eso me genera tres nuevas funciones. ¿Sí? Las recuadro en verde, esas nuevas funciones. Y a Después esa función... esa, la derivada de x, de y, de z. Exactamente, y eso me genera estas tres violetas. Bien. Exactamente. ¿Está bien? Vamos a ver eso. Entonces yo tengo derivada de x, ¿no? Está acá, derivada de x, y después la vuelvo a derivar respecto de x, y esta la derivo respecto de y. ¿Está? Entonces tengo dos derivadas parciales respecto de x, ¿sí? Respecto de y. Y a cada una de ellas la voy a derivar de vuelta respecto de x, respecto de y. ¿Está? Entonces me queda la derivada de segundo orden, voy a tener 4. Derivar dos veces respecto de x, o sea, agarro una función, la derivo respecto de x, y a eso que me dio, lo derivo de vuelta respecto de x. ¿Está? Voy para atrás. Agarro esta, agarro esta función, la derivo una vez respecto de x, me genera esto, la derivo otra vez respecto de x, me generó esto. ¿Sí? Esta función que está acá, la derivo dos veces respecto de x. La primera vez me da una cosa, y agarro eso y lo derivo respecto de x de vuelta. Esta de acá me dice, primero deriva respecto de y a eso que te dé, derivarlo respecto de x, o sea, de la otra variable. Cruzar la variable. Esta que está acá abajo me dice, agarrar la función, derivarla respecto de x, ¿sí? Vieron que se lee de derecha a izquierda. Agarrar la que se derivada respecto de x, y una vez que la derivaste, a eso que te dio, derivarlo respecto del y. Y esta de acá abajo dice, agarrar la función, derivarla una vez respecto de la y a eso que te da, derivarlo de vuelta respecto de la y. ¿Sí? ¿Está bien? Esto lo van a encontrar. Cuando encuentren esto, les está diciendo eso. El firulete, digamos con un 2, indica derivada de segundo orden, que vas a tener que derivar dos veces. Y lo que está acá abajo te dice respecto de qué variables y en qué orden. ¿Sí? Acá te dice, estas dos veces respecto de x, ahí no importa el orden, ¿no? Porque como es la misma variable, da igual. Pero en esta te dice primero de y y después de x. Lo mismo acá, primero de x y después de y. ¿Está bien? Y en esta dos veces respecto de y. ¿Sí? Esto, vieron que hoy dijimos que si teníamos df, si teníamos df de x y lo queríamos escribir un poquito más compacto, era lo mismo que escribir f de x. ¿No? El subíndice me decía respecto de quién estoy derivando. En estas pasa lo mismo. Lo único que les queda al revés, pero... En esta dicen, agarran f de x y la derivan de vuelta respecto de x. En esta les dice, agarran f de y y la derivan respecto de x. Entonces, estas se leen de derecha a izquierda y estas se leen de izquierda a derecha. ¿Está? Tengan cuidado con eso. ¿Está bien? Se leen al revés. O sea, estas se leen
de derecha a izquierda, y estas se leen de izquierda a derecha. O sea, la primera es, derivo en este orden, en el Y, X. En esta derivo en el orden inverso, primero en Y y después en X. ¿Está bien? Esta es una forma compacta de escribir todo este chirimboleo que hay acá. Que cuando están haciendo los prácticos, escribirlo así es bastante más sencillo. ¿Está? Bueno, vieron que es mucho más cortito, está mucho más compacto que si tengo que escribir todo esto. ¿Está bien? Vieron que hoy les pregunté, ¿no? Disculpa, Tina, Sí. pero así rápido, ¿te das cuenta porque por la forma que agrupaste la X y la Y o cuál es, o la abreviación, digamos, de la función ahí? Claro, porque por cómo están aplicados. En esto te dice, el subíndice me dice que yo derive a lo que tengo antes, ¿sí? A lo que está anterior al subíndice, que lo derive respecto de esa variable, ¿no? O sea, me dice, agarrá lo que está antes de esta X y derivalo respecto de la X. Entonces, cuando yo lo pongo así, es una forma compacta de decir, agarrá lo anterior y derivalo respecto de X. Agarrá lo anterior y derivalo respecto de Y. Es como que voy agarrando lo anterior. Y en esta es al revés. En esta es, anda aplicándole el operador a lo que tenés a tu derecha. ¿Ya? Sí, sí, está. Es más práctico Es capaz eso. que lo que está a la derecha, capaz. Van a encontrar de las dos, o sea, esto es más fácil para escribir cuando lo están haciendo en el práctico, que tienen que agarrar una función y derivarla y saber, como lo están haciendo ustedes en el orden, saben quién es f de xx, f de xy, f de ix y f de ii. Ustedes ya saben cuál es cuál. Entonces es más fácil para anotar porque les queda mucho más prolijito. O sea, esto ocupa un renglón, ¿no? Pero esto que está acá lo van a encontrar. Entonces, saber interpretar qué es lo que les están queriendo decir con esto, también vale. ¿Está? Porque imagínense que ustedes, no, me aprendí solo este, y de repente llegan a un ejercicio, cualquier ejercicio, y la notación es esta, y marchar. ¿Está? Esta es con operadores, digamos, y esto es con subíndices. En general, esto lo usan para el práctico, tipo, quiero agarrar la derivada primera, y no escriben df de x. Agarran y ponen f de x es fulano de tal, f de y es fulano de tal, f de xx, ta. ¿Está bien? Pero esto de acá se lo van a encontrar en los prácticos. Ahora vamos a ver uno. Para las propiedades, para un montón de cosas, lo van a encontrar anotado así. Cuando lo encuentran anotado así es el operador. Entonces el operador se lee de izquierda a derecha. Es esto, aplicáselo a esto que tenés acá y así, en cadena, digamos. ¿Está bien? Está bien, Pero gracias. fíjense en eso, ¿sí? Este se lee, o sea, se lee así. O sea, más bien si lo encuentran así, reescríbanlo de esta manera que es más fácil de entender eso. Tengo que hacer esto y a esto le aplico esto que está acá afuera. Y esto que está acá se lee en el orden que leemos siempre. Esta es la primera, esta es la segunda y así. O sea, lo pongo en el orden en el que lo tengo que hacer. ¿Está bien? Pero hoy vimos, cuando hicimos derivadas, ¿sí? El ejercicio anterior, en este. Cuando hicimos y encontramos esta derivada que primero hicimos respecto de x y después respecto de y, era igual a hacerlo al revés. Hacerlo primero respecto de y y después respecto de x. Estas derivadas se llaman derivadas cruzadas. ¿Sí? Cuando ustedes tienen dos variables, digamos, y primero hacen respecto de una y después respecto de la otra, y en el orden inverso. Son las derivadas cruzadas. Esas derivadas cruzadas en general coinciden. No es que coincidan siempre. No hay un teorema que les diga que siempre van a coincidir. Pero si la función es continua, y cuando la función es esta que está acá del resultado, cuando esa es continua, ahí es que es igual a la cruzada. Ahora, para tener más o menos rápido en la cabeza de funciones continuas, los polinomios son funciones continuas, las exponenciales son funciones continuas, los senos y los cosenos son funciones continuas. Y si se fijan en los prácticos, en general lo que ustedes van a encontrar son polinomios y exponenciales. Y el producto de esas cosas. Como esas funciones son continuas, su producto es continuo,
sus derivadas van a ser continuas y por lo tanto sus derivadas parciales cruzadas van a ser iguales. ¿Para qué les sirve saber esto? Dice, ¿para qué me está entreverando con todos estos datos? Porque si se acuerdan de eso, van a saber que estas dos que están acá son exactamente iguales. Entonces, en lugar de calcular 4 derivadas parciales, les alcanza con calcular solo 3. Entonces calculan 2 veces respecto de x, 2 veces respecto de y, y después calculan una de las cruzadas. Primero de x respecto de y, o al revés, en el orden que quieran, pero calculan una sola. Porque como lo que están derivando es una función continua, lo que van a conseguir es otra función continua, y la siguiente va a ser también continua, y hay un teorema que dice que si estas derivadas son continuas, entonces son iguales. ¿Tá? Pero como no van a chequear que estas sean continuas, las dos, para calcularlas, para llegar hasta el final, entonces chequen por lo menos, saben que si ustedes tienen un polinomio, entonces el polinomio es continuo y sus derivadas también, y si tienen la exponencial, les va a pasar lo mismo, y el producto de esas dos cosas, lo mismo. ¿Tá? Que más o menos es con lo que se van a encontrar en todo el práctico. ¿Tá? Igual chequen por la duda, no sea cosa que justo se les dé por tirar algún otro tipo de función y marchen ahí en el intento. ¿Tá? Pero los senos, los cosenos, las exponenciales y los polinomios son continuos y cuando las multiplican también quedan continuos. Multiplicar, no dividir, multiplicar. ¿Tá? Bien, vamos a seguir. Espero que se acuerden de este dato, porque si no yo los veo calculando 4 derivadas de segundo orden. Bien. Tienen este ejercicio en el práctico. ¿Está bien? ¿Qué me dice la ecuación de Laplace? Que supongo que la van a usar en física. La ecuación de Laplace me dice que si vos tenés una función y la derivas 2 veces respecto de x, y agarrás otra función, la misma función, perdón, y la derivas 2 veces respecto de y, son opuestas, digamos. O sea, cuando las suman a esas dos derivadas, eso les va a dar 0. ¿Tá? Cuando una función cumple con eso, cumple con la ecuación de Laplace. ¿Tá? Pero eso es una propiedad. ¿Se la tienen que aprender? No. Pero en el práctico tienen que verificar, les dan unas funciones y tienen que verificar que esas funciones cumplen con la ecuación de Laplace. ¿Tá? Tienen otras cosas para ver. Tienen la ecuación de Laplace. Tienen eso que yo les acabo de decir, que las derivadas cruzadas son iguales. Van a tener 3 ejemplos ahí de funciones cuyas derivadas cruzadas son iguales, para que lo tengan en cuenta. ¿Tá? Y este es uno de los ejercicios del práctico. Ya les digo cuál es. Es el 4.2. Este es el ejercicio 4.2 del práctico. Les dan esa función z, que es e a la x por seno de y, y les piden que verifiquen que esa función cumple con la ecuación de Laplace. Entonces, ¿qué necesito hacer para que cumpla? Necesito encontrar la derivada parcial segunda 2 veces respecto de x y la otra es 2 veces respecto de y. Las cruzadas no las voy a calcular, no las necesito. Necesito 2 veces respecto de x y 2 veces respecto de y. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer f de x, que es la derivada de z, en realidad z de x. Vamos a hacerlo bien. ¿Sí? La función se llama z, entonces vamos a ponerle z. Z de x, ¿quién es? Es la derivada de e a la x por seno de y respecto de x. Entonces, si estoy derivando respecto de x, el seno de y es constante, como si fuera un número. A veces me queda quieto. Y la derivada de e a la x respecto de x, eso me da e a la x. ¿Tá? No me queda e a la x por seno de y. ¿Tá? Y si esto encima lo vuelvo a derivar, fíjense que yo agarré esta función, la derivo respecto de x y me da esto. Y si ahora lo vuelvo a derivar respecto de x, me va a dar de vuelta lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. No la vamos a calcular de vuelta. Pero si agarré una función y la derivo respecto de una variable y me da exactamente lo mismo, si la vuelvo a derivar respecto a esa variable,
y me da otra cosa, estoy metiendo más los dedos en algún lado. ¿Está? Me tiene que dar lo mismo. Está, ya está. Tengo esta parte. Esta es esta. ¿Está? Vamos a hacer la otra. ¿Qué me dice la otra? Está, agarrar la función y derivarla respecto de y. Entonces, si estoy derivando respecto de y, el e a la x es el que es constante ahora. Entonces lo vamos a dejar quietito, e a la x. Y el seno de y lo derivo respecto de y. La derivada de seno, coseno. Entonces, tranquilos, coseno de y. ¿Está? Ahora sí me cambió, así que la otra la vamos a tener que calcular. Ahora tengo que hacer z 2 veces respecto de y. Respecto de y, respecto de y. Entonces agarro esta función y la derivamos respecto de y. De vuelta, el e a la x acá me queda constante, así que lo vamos a dejar tranquilito ahí, e a la x. Y después el coseno, lo voy a coseno de y, derivado respecto de y, me queda el menos seno. ¿No? Menos seno. Entonces lo vamos a escribir, me queda menos. Seno de i, ¿no? Puse x, está. No, de i. No, si no, no nos queda nada. Está, seno de i, gracias. E a la x, seno de i. ¿Está? Entonces acá tenemos la z derivada 2 veces, esto es una e por las dudas, 2 veces respecto de i. O sea, tenemos esto que está acá. ¿Qué me dice la ecuación de Laplace? Que si yo sumo la función en violeta recuadrada más la función que está en verde, o sea, las derivadas de segundo orden respecto a 2 veces de la misma variable, eso me tiene que dar 0. Entonces vamos a hacer eso. Tengo e a la x por seno de i, ¿tá? Y después le tengo que sumar esta otra, que es menos e a la x por seno de i. ¿Tá? Y si esas lo sumo, en realidad uno es el opuesto del otro, ¿no? Tengo e a la x seno de i menos e a la x seno de i. ¿Tá? Y eso me da 0. Entonces, esta función cumple con la ecuación de Laplace. ¿Tá? Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 4. Agarrar las funciones, derivarla 2 veces respecto de la misma variable, primero para x, después para y, y chequear que cuando suman esas dos cosas les dé 0, o sea, que una sea la opuesta de la otra. ¿Tá? Es lo que tienen que hacer. Nada más. ¿Estamos bien? Después tienen otro en los prácticos. Tienen otras cosas para verificar, otras propiedades que hay. Les dan una función y les piden que verifique que se cumple eso que tienen ahí, digamos. ¿Tá? Pero es específicamente eso esa propiedad que tienen ahí. ¿Tá? Que la verifiquen. ¿Tá? Que hagan las derivadas parciales que están ahí escritas, hagan la cuenta que dice ahí y que las verifiquen. Nada más. ¿Tá? Eso es en el ejercicio 2. Este es del 4. ¿Tá? Y en el 3 tienen que verificar lo que les dije hoy, que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Tá? Y solo tienen que hacer dos derivadas segundas, xy, la y la x, y verificar que sean iguales. ¿Tá? Les tienen que dar iguales, si no están haciendo algo mal en el ejercicio 3. Les tienen que dar iguales. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá de las derivadas parciales de primer orden y de segundo orden? Betina, una pregunta. Sí. ¿Te animás a ir un poquito para atrás? Cuando hiciste hoy la derivada de e a la x más y al cuadrado más 2 por 2i. Sí. ¿Respecto de quién? Respecto de i. Sí. Ya está. Me había quedado una duda, pero ahora lo vi. Gracias. De nada. Bueno, vamos a avanzar entonces. Bien. Gradiente de una función. ¿Está?
Gradiente de una función. Se escribe con este operador que se llama nabla, que es una letra griega, ¿no? Que es como un triangulito invertido. ¿Sí? Si ustedes ven esto adelante de una función, en realidad están indicando el gradiente de la función. ¿Quién es el gradiente de la función? Es una función vectorial, ¿sí? Lo que les da como resultado es un vector, y cada una de las coordenadas del vector es una función, que es la derivada parcial de la función que ustedes están calculando el gradiente. ¿Está? O sea, ¿cómo calculan un gradiente de una función? Es el vector de las derivadas parciales de esa función. De vuelta, cuanto más variables tengo, digamos, más grande es el vector, ¿no? O sea, tienen más filas o columnas, dependiendo de cómo lo escriban, ¿sí? Ese vector. ¿Está? Pero es el vector de las derivadas parciales de la función. Es un triángulo invertido, el símbolo, así dado como dado Claro, vuelta. se llama así. Nabla. Claro, nabla. Ok. Sí, es una de las letras griegas. Hay otra que es un triángulo, que es el delta, mayúscula. Este está invertido. ¿Sí? Nabla se llama. Ok. ¿Está bien? Pero es eso, está para tenerlo, ¿no? Como un triangulito invertido. Fácil de dibujar, digamos. ¿Está bien? Entonces el gradiente es una función vectorial que está formada por las derivadas parciales de mi función. ¿Cuántas derivadas parciales? Depende de la cantidad de variables que tenga. ¿Y cuál es la información que me da ese gradiente? Esto sí lo usan en física. Si ustedes se paran en un punto cualquiera, ¿sí? En este caso, si tienen x0 y 0, es que están en R3. ¿Sí? En esas cosas medias monstruosas que calculaban en el práctico anterior, que tenían que hacer los dibujos y no sé qué. Si ustedes se paran en un puntito, ¿sí? Van a saber, calculando el gradiente, cuál es la dirección de mayor crecimiento de la función. No para dónde crece, cuál es la de mayor crecimiento. ¿Está? Porque puede crecer para varias direcciones. Bueno, de todas esas direcciones, ¿cuál es la que tiene mayor crecimiento? Eso es la información que les da el gradiente de la función. Todas las derivadas parciales me dicen para dónde está creciendo, pero en un plano fijo. ¿Tá? O sea, cuando yo fijo las otras variables, entonces ahí me está diciendo en esa variable cómo es que está creciendo. Pero cuando yo me quedo con todas las derivadas parciales y armo el vector gradiente, ¿tá? Es un vector, y me paro en un punto de la función, voy a saber cuál es la dirección de mayor crecimiento que tengo en la función. ¿Ah? ¿Para dónde está creciendo más esa función si yo me paro en un punto determinado? Esa es la información que me va a dar el gradiente de la función. ¿Ah? Por eso les digo que lo usan en física. En física les interesa saber de repente para dónde está creciendo algo. Dependiendo de quiénes sean las variables también, ¿no? Pues en física el X y Y tienen significado, ¿no? Puede ser tiempo, velocidad, masa, no sé, algo. Entonces, dependiendo qué es lo que están usando, eso de mayor crecimiento les va a servir para decir cuál es la variable, la magnitud que está creciendo más rápido. O sea, para dónde crece más rápido en realidad. Bien. Entonces vamos a calcular el gradiente de una función de dos variables. ¿Tá? Entonces, ¿qué necesitamos para calcular el gradiente de f de x, y? Necesitamos f de x y necesitamos f de y. Todas mis derivadas parciales. Entonces, ¿quién es f de x? Es la derivada de la función esta que está acá respecto de x. De vuelta, la y es una constante si derivo respecto de x. Entonces, el x cuadrado, si lo derivo respecto de x, me queda 2x. Y el menos x por y, si yo lo derivo respecto de x, me queda menos y. Pues la y es constante y la derivada de x respecto de x es 1. Entonces esto me queda menos y. ¿Y quién es la derivada parcial de la función respecto de y? La x ahora es constante, entonces si yo derivo x cuadrado respecto de y cuando derivo menos x por y respecto de y, eso me queda menos x.
¿Está bien? Entonces, ¿quién es el vector gradiente de la función? Es el vector formado en la primera coordenada, la derivada parcial respecto de x, que es 2x menos y. Y en la segunda coordenada es menos x. ¿Está? Se llaman funciones vectoriales. ¿Está bien? Están coordenadas. ¿De acuerdo? Esto es si tengo dos variables. Calcular el gradiente es calcular las derivadas parciales y colocarlas en un vector. Llevan orden, ¿no? O sea, en el mismo orden que están acá las variables, van acá sus derivadas. Es la derivada de la primera variable, la derivada de la segunda variable, la derivada de la tercera variable y así sigo. ¿Está? En el mismo orden que están acá, van a aparecer acá sus derivadas. No los crucen, digamos. No los entreveran. Entonces, si yo tengo tres variables, mi vector gradiente, f de x y z, en ese orden voy a tener f de x, f de y, f de z. Pueden encontrar en algunos lugares al gradiente como una matriz de una columna. ¿Tá? Pueden encontrar cosas así. Escritas así, f de x, f de y. Y las variables que tenga. ¿Tá? Les digo porque a veces lo pueden encontrar así. En general es Es lo como un mismo. vector, entonces pues, claro, es eso. Como fila o como columna, pero sigue siendo el vector. El vector que apunta al lugar de mayor crecimiento de la función. Entonces, si tengo tres variables, necesito las tres derivadas parciales. Entonces, vamos con f de x. Voy a derivar respecto de x. La derivada de x respecto de x es 1. La derivada de menos x por y respecto de x es menos y. Y la derivada de z respecto de x es 0. Gracias por todo, sos constante. No la vamos a agregar. Vamos con la otra. F de y. Vamos a derivar respecto de y. Entonces la derivada de x respecto de y me da 0. No la voy a agregar. Me da 0, ya está, ya sé. Menos x por y, si yo lo derivo respecto de y, eso me queda menos x. Y z cuadrado respecto de y, gracias. Eso me da 0. También es constante respecto de y, es constante, ya está. Hasta acá llegué. Me falta z. Si derivo x respecto de z, eso me va a dar 0. Si derivo menos x por y respecto de z, como ahí no hay z, todo eso es constante, también me da 0. Y si derivo z cuadrado respecto de z, ese sí me queda 2z. ¿Está? Entonces tengo mis tres derivadas parciales, puedo armar mi función gradiente. Y esto les queda 1 menos y, les queda menos x, y les queda 2z. ¿Está? Y ahí tienen el gradiente de una función de tres variables. ¿Y eso ya estaría o después tenés que usarlo para otra cosa? No, después estaba. Después se va a usar para otra cosa, pero por ahora en Cuando te realidad si pide me el piden gradiente es eso. si me piden el gradiente es eso, está nada más. Es eso, son las derivadas parciales y ponerlas en forma vectorial, en su orden, con su orden, digamos, y ya está. Bien. Pero es el vector gradiente, hasta ahí. Después van a ver para qué se usa. Que en realidad van a usar las derivadas parciales, no van a usar específicamente el gradiente, pero el por qué van a usar las derivadas parciales, sí. Y recuerden, el orden de las variables, el mismo orden de las derivadas, y cuanto más variables tenga, más derivadas primeras voy a tener, de primer orden voy a tener. ¿Está bien? Hasta acá gradiente, es eso. Así como dijo el compañero, ¿qué hago con esto? Nada. Si les piden el gradiente es eso, calculan las derivadas primeras, o sea, la derivada de primer orden, respecto a cada una de las variables que tengan, y las meten para ahí, y hasta ahí llegó lo que les pedían. Gradiente es eso, es bien sencillo. No se compliquen, bien sencillo. Ahora vamos a ver a otra fulana que no es como tan sencilla, pero después van a ver que la van a usar. ¿Está?
Recuerdan que si ustedes tenían una función con una variable, tengo una derivada primera y una derivada segunda. Genial. Si tengo dos variables, teníamos 2 derivadas primeras y 4 derivadas de segundo orden, que son estas 4 que están acá. ¿Vieron que están acá? 2 veces respecto de x, 2 veces respecto de y, y después las cruzadas, que si mi función es continua, ya sé que van a ser iguales. ¿Está? Estoy diciendo que las funciones continuas es mucho más de en realidad lo que dice el teorema, pero está. Entonces está, ahí calculo, digamos, si van a armar la matriz hessiana, en realidad calculan 3 derivadas. Esta y una de estas, y la matriz les va a quedar simétrica, ¿no? Porque o sea, en la diagonal no importa qué tengo, y después en estos lugares van a ser simétricas las derivadas. ¿Tá? Van a ser iguales, les queda simétrica la matriz, perdón. ¿Sí? Ahora, si teníamos 3 variables, tengo 3 derivadas de primer orden, pero tenía 9 de segundo orden, que son estas 9 que aparecen acá. ¿Está? Y de vuelta, las derivadas cruzadas son iguales. ¿Está? O sea que calculan las 3 de la diagonal, que son respecto de x y z, y después de estas hacen una de cada una, respecto de x, respecto de y, respecto de x, respecto de z, y respecto de y, respecto de z. Y una vez que completan estas 3 de acá abajo, las 3 de acá arriba son iguales. ¿Está bien? O sea, la diagonal es 2 veces de X, 2 veces de Y y 2 veces de Z. Sí. Si tienen, o sea, si tienen x y z como variables, ¿no? Está. Y después, si tienen más variables, en realidad lo que les va a pasar, les tiene que quedar una matriz cuadrada, ¿no? O sea que la siguiente sería de 4 por 4, van a tener 16 variables de segundo orden, ¿no? Y ahí forman la matriz, tal, les va a pasar lo mismo, acá x y z, van a poner w, ¿no? W, x y z, está. Por eso están los puntitos, ¿no? Está. La matriz hessiana entonces es las derivadas de segundo orden, ¿sí? ¿Está bien? Y acá arriba van a poner, en realidad, a ver si, sí, lo armamos así. Acá ponen de x, o sea, todas las que son primero respecto de x y después van haciendo respecto de x, respecto de y, respecto de z. ¿Está? Básicamente. Se las tiro por si algún día tienen que calcular algo más grande, pero si no, esto es lo máximo que vamos a usar, esa que está ahí, que están viendo ahí. Esto es lo más grande que les van a pedir, esa de 3×3. Pero si no esta es la primera variable que van a derivar acá es respecto de x, respecto de y, respecto de z. ¿Está? Esa es la derivada primera, esta es la de primer orden. Cada columna les va a decir la derivada de primer orden que van a hacer. Y después así es la derivada de segundo orden. Acá de x, acá de y acá de z. ¿Está bien? ¿Está? Pero en realidad, ¿se acuerdan de esto? Mejor. ¿Sí? Recuerden que son estas que son iguales, o sea, que son las dobles, XX y ZZ, y después en estas van las cruzadas. ¿Está? Y la que más vamos a usar es esta que está acá en el medio. O sea, y la otra es calcular las 3 de abajo y la otra de arriba es lo mismo. Si fuese. No, o sea, vos calculás derivada respecto de X, ¿no? Vos calculás la derivada respecto de X. Y después para completar esta columna haces esa función respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Después calculás la derivada primera respecto de Y, ¿no? Tenés esa función. Y la derivas respecto de X y lo pones acá, respecto de Y y lo pones acá, respecto de Z y lo pones acá. ¿Está? Funciona así. Después agarrás y haces la derivada primera respecto de Z. A esa función la derivas respecto de x, la metes acá. Respecto de y la metes acá. Respecto de z la metes acá. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo O sea, nos antes va de con armar esto. esa matriz también necesitamos tener la derivada de primer orden de cada cosa, de cada x y Sí, z. sí. O Y sea, luego en la necesitan matriz todas. sí. Claro, Ay. ya. Uy. Chao, No, nos vamos. no, Fran, ahí. ¿Está compartiendo? Sí.
Sí, la primera diapositiva puede ser. Sí, sí, no sé qué, toqué y cerré. Ahí, está. Cerré y se me fue todo lo otro que tenía anotado. No, está. Entonces, está, con esto armamos, está, así se arma. Esto es lo más grande que van a encontrar en los prácticos, que es la de 3×3. Siempre que necesiten las derivadas de segundo orden, necesitan sí o sí las primeras. Está, eso no van a zafar. Pasa que a veces les puede pasar como nos pasó en el ejercicio de Laplace, que en realidad necesitaban la derivada respecto de x, entonces hacen eso derecho, respecto de x, y la otra era de y, o las otras no llegaban a calcularlas todas, pero las primeras seguro las necesitan. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se calcula una hessiana de estas. Vieron que tiene, vieron que tengo dos variables, ¿está? O sea que voy a tener 4 derivadas de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la hessiana? Es f de x. Ay, cualquier cosa escribí. Primero te calcular la primitiva de x y después de y. La derivada primera de... Sí, vamos a calcular todas las derivadas. Es hessiana f de x, f de xy, f de ix, f de ii. Complicado. Ahí. Me quedó peor, me parece. Está. F de i x. Ahora, más o menos. ¿Está? Esa es la hessiana que nos están pidiendo. Calcular la matriz hessiana en una función de dos variables es eso. ¿Está? Necesito esas 4 funciones. Ahora vemos cómo las calculamos. Pues ya sé que necesito esas 4 funciones. Listo. Entonces, para calcular las derivadas de segundo orden, que aparte las necesito las 4, necesito las de primer orden. Entonces vamos a arrancar con la x. Vamos a hacer f de x. F de x es la derivada de ese polinomio respecto de x. Así que x cubo respecto de x, 3x2. Menos 2x por y respecto de x, me queda menos 2 por y. Después, menos 6y es y. Y estoy derivando respecto de x, eso me va a dar 0. Está, chao. Después necesito la derivada respecto de x 2 veces y la derivada respecto de x respecto de y. Si yo agarro este fulano que está acá y lo quiero derivar respecto de x otra vez, esto que depende de solo de y es una constante respecto de x, ya sé que me da 0. Y esto que está acá, aunque no parezca, dice 3x cuadrado. Cuando yo lo derivo respecto de x, eso me queda 6 por x. Vamos a poner bien que acá es una x. Para tratar de arreglarla me queda peor. Es una x. Si derivo todo eso respecto de x, dijimos que quedaba 6x. ¿Está bien? Y si ahora eso mismo que está ahí, este mismo, lo derivamos, pero respecto de y, esto es constante, o sea que me va a dar 0, y este menos 2 por y me va a dar menos 2. Si yo lo derivo respecto de y, me queda solo el menos 2. Así que acá menos 2. ¿Está bien? Vamos con las de y. F de y. Vamos a derivar este que está acá arriba, ¿sí? Respecto de y. El x3 respecto de y, 0. Se fue, es constante, no depende de y. Chao, afuera. Este otro, que es menos 2 por x por y, si yo lo derivo respecto de y, me queda el menos 2x solo. Menos 2 por x, porque la y respecto de y me da 1. Y el menos y a la 6 respecto de y me queda menos 6 por y a la 5. ¿Está bien?
Y de esta yo tendría que calcular 2. O sea, tendría que calcular f de II y la f de XY, o IX en realidad. ¿Está? Pero esta, que está acá abajo, yo ya sé cuánto vale, porque coincide con esta que está acá. Entonces está, ni la voy a calcular, ya sé que es igual a esta. ¿Está? Si quieren la pueden calcular para verificar, pero coinciden. Sí, XY y IX son iguales. bien, Entonces vamos a calcular la otra. Lo que vamos a hacer, esta fulana, pero respecto de Y. Entonces respecto de Y, esto que solo depende de X, no hay Y acá, así que la derivada acá me da 0. Y este otro, si yo lo derivo respecto de Y, me va a quedar 6 por 5, 30, ¿no? Y el exponente me queda 4. Entonces me queda el menos 30 por I a la 4. ¿Está? Y ahí tengo mi hessiana. Ahora la puedo armar. ¿Cómo me queda la hessiana? Me queda f de xx, que es 6x. Después, el del xy me queda menos 2. El de ix también es menos 2. Y el de ii es menos 30 por i a la 4. ¿Se entiende cómo se arma la hessiana? Necesito todas las derivadas de segundo orden. Cuanto más variables tenga, más cálculos tengo que hacer. Pero recuerden que la matriz es simétrica. ¿Está? ¿Está bien? O sea, la derivada respecto de x de y, no importa el orden en que la hagan, eso les va a dar lo mismo, por lo menos en los ejercicios que vemos nosotros. O sea, si es un polinomio, por sobre todas las cosas, exponencial por polinomio, ya saben que es continuo, entonces les van a quedar iguales. Eso facilita, digamos. Y eso ¿Está bien? después necesitamos 6x por menos 30 y a la 4 menos. No hacemos nada. La matriz hessiana es eso, es una matriz, está listo, es eso. Si les piden la matriz hessiana, es eso, es la matriz hessiana. Eso es una matriz, ya está, terminó ahí. No seguimos después multiplicando, haciendo eso, no. ¿Para queda ahí. qué? No sé, digo, yo qué sé, yo pregunto. No sé. Es una matriz. Me dicen la matriz, calculé la matriz. No me dicen que haga más nada. No me piden el determinante de no sé qué. No. Me dicen la matriz, la matriz, la matriz. Es esa. Bueno. ¿Está bien? Algo menos siempre es algo menos. Está. La matriz. Sí, después la van a usar. La matriz. No necesitan el determinante. Eso está. No tienen que andar multiplicando cosas. Pero la van a usar. Igual que el gradiente, lo van a usar. Son dos elementos de la función que se van a usar justamente para calcular extremos, que es el tema del práctico. ¿Está? Sí, lo van a usar, pero primero cómo se calcula, cómo llegan a el gradiente y cómo llegan a la matriz hessiana. ¿Está? Y cómo la arman, porque el armado ahí es importante. Pero es bien sencillo, son las derivadas de segundo orden. Y después ponerlas ahí en la matriz. ¿Está? Lo único que se tienen que acordar es de esto. ¿Está? ¿En qué orden van? En la diagonal van las derivadas de la misma variable y en la otra van las derivadas cruzadas. ¿Está? Que ya saben que son iguales. En las de 2 por 2 no tienen problema. ¿Está bien? Bastante sencillo, digamos. Con esto que les acabo de decir, pueden hacer hasta el ejercicio 5 inclusive. Del 1 al 5, ¿tá? Tienen el fin de semana para practicar del 1 al 5, tranquilos. Todo derivada parcial. Básicamente lo que practican es derivar, ¿tá? Y las propiedades. Tienen que armar gradientes, tienen que armar hessiana. ¿Sí? Algunas de las funciones que yo usé las saqué del práctico, entonces algunas derivadas parciales ya las tienen. ¿Está bien? Y después los que les queda el martes, yo supongo, no sé si irán a dar todo, pero les queda el incremento y después el cálculo de Dejalo respirar hasta extremos. el martes, no nos mate ya. No, pero, o sea, no
no les queda mucho, digamos. O sea, quedan 2 semanas de clase y no queda mucho del práctico. Con esto pueden hacer hasta el 5, que es bien de práctica, o sea, es para que agarren práctica, hasta el ejercicio 5 con derivadas parciales. ¿Está? Ejercicios que en general van para los parciales y los exámenes son más parecidos a los ejercicios que están al final del práctico. Tipo el 10, 11 y 12. Yo supongo que para el martes van a poder llegar hasta el ejercicio 9. Ahí, tranqui. Llegan bien tranquilos para el parcial. ¿Está bien? Ahora sí, si no tienen dudas de derivadas parciales, intento responder dudas de otras cosas que tengan. Intento, no me pidan mucho. ¿Está? Si les queda alguna duda de derivadas parciales, pregunten hoy porque después ya lo van a usar las derivadas parciales. O sea, se van a usar. Así, tranquilamente se van a usar. El tema es que las No les dudas van a empiezan explicar. cuando arranca el práctico. Ah. Claro. En el teórico no tenés ninguna duda. O sea, sí, pueden preguntar, ¿no? Siempre se puede preguntar. Pero me refiero a que después se usan las derivadas parciales. O sea, ahí. Se va a usar, sobre todo se va a usar las derivadas primero y las hessianas se van a usar bastante. ¿Está? Intenten no sé cómo van con los otros prácticos. ¿Se puede hacer una pregunta entonces de otro práctico? Sí, Está el práctico anterior, o sea, el 6, sí, del ejercicio 5B. sí. No entiendo cómo llegó a que era la región nueva que se quedaba, era una circunferencia, no, que era una esfera. Una esfera. A ver, para que yo llego. O sea, no estoy entendiendo de dónde sale, cómo se da cuenta de eso. Y yo tengo una pregunta también del ejercicio 6. Es que no es en el 5B no es una esfera. No, Es la una nueva elipse. región, digo. La nueva región. Elipsoide, sí, pues decía. Pero la nueva Claro. región que se forma, que para determinar los límites. Para la nueva región es porque hiciste un cambio de variable, si no, no hay nueva Sí. región. Está. Y claro, pero si vos tenés una elipse, tu cambio de variable más probable es llevarlo a una esfera para aplicar esféricas, ¿no? O si no, ¿para qué estoy haciendo el cambio ese? Si no me pierdo, pará. Esperen que llego y anoto el... Largo. ¿No? Pará. A ver si... No entendí Es ese ese, paso, ¿no? ¿por qué lo consideraba como una esfera? Pará, Porque vamos. antes como que quedaba más o menos la región y aplicabas en base a lo que te había quedado. Pará. Estamos de acuerdo que esto es un elipsoide. Sí. ¿No? En realidad me voy a quedar solo con la parte positiva, con lo que está en el primer cuadrante. Pero no importa. Vamos a considerar esta parte. Entonces, la parte de adentro del elipsoide. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Qué hiciste vos cuando te diste cuenta que era un elipsoide para poder resolver el ejercicio? ¿Qué intentaste hacer? ¿O fuiste derecho por la solución? No, me guié por el que hicimos en clase con Pepe. ¿cómo es? El 5A, lo que le hicimos. Fue 5A. cambio de variable, creo, que es lo que hice. Y tal, le llamé U, V, W a lo que me quedaba, o sea, a lo que sería, ahora vuelvo, a lo que sería, ¿dónde se acaba? En base al dibujo. Tipo me quedaba U, 2W y 3V. Claro, empecé a hacer Para luego hallar la determinante. capote es X
Esto es x al cuadrado más y sobre 3 al cuadrado más z sobre 2 al cuadrado. Sí, ¿No? donde Menor o igual a cortaba. 1. Está. Entonces, tu cambio de variable ahí sería tal, la x la dejo como x, o le llamo u si querés, no sé. No sé si le llamaste algo a la x. Sí, Está, u. o sea, si le puse U, o sea, acá le llamamos, le puse U porque acá Sí. decía que era U. Está, ves, x, está lo mismo. U, b y t, ¿cómo es? No sé V, qué nombre le W, pusiste. V y W. U, w. Está, perfecto. Está. La b, y sobre 3 o z sobre 2. La B fue, o sea, pero ¿por qué I sobre 3? Porque es lo que está acá adentro, mirá. Y sobre 3 y z sobre 2. No Entonces, hice uno, si haces eso, uno noveno de I cuadrado. sí, pero un noveno es lo mismo que 3 al cuadrado. Si yo esto lo multiplico por i cuadrado, es lo mismo que hacer i sobre 3 al cuadrado. Entonces, claro, en la solución debe haber agarrado el i sobre 3 y el z sobre 2. Entonces después cuando vos haces la sustitución te queda u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado, ¿no? Menor o igual a 1 aparte. Y esta es la ecuación de la esfera. Sí, o sea, a eso voy. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué la ecuación de la esfera? O sea, ¿por qué es lo más similar o...? No, la ecuación de la esfera, Ah, por pará. claro, lo armaste La de ecuación de allá la esfera arriba. es Sí. Ahí va. las 3 variables al cuadrado igual a un número, digamos. Esa es la ecuación de la esfera. Sí, como que No transformás inventé eso nada, pará. a la ecuación de... Bien. Claro, en realidad, lo mismo les pasa cuando está corrido, ¿no? O sea, si tienen x menos 1 o cosas así. En realidad se agarran lo que está dentro, cuando van a hacer los cambios de variables, se agarran lo que está dentro del cuadrado. ¿Por qué eso les sirve? Porque así hacen el cambio para llevarlo a algo que ustedes conocen, o la esfera o la circunferencia, está dependiendo en dónde estén viviendo. Pero lo llevan para ahí. Entonces, cuando ustedes tienen algo que multiplica al i cuadrado o que le está sumando, lo que sea, que tratan es de llevarlo a la ecuación o de la esfera o de la circunferencia. Está. O sea, meten el cuadrado para acá adentro. Entonces, si vos agarrás esto que está acá adentro como una de tus variables, esto que está acá adentro como la otra, y esto que está acá adentro como la otra, cuando haces el cambio acá adentro, automáticamente te aparece la ecuación de la circunferencia. Por eso yo te decía hoy que estaba intentando hacer un cambio lineal con la ecuación. Porque en realidad es ¿cómo es? Si vos tenés un elipsoide, es lo más parecido a una circunferencia. Si el radio fuera el mismo siempre, ¿qué aplicás? Y aplicás el cambio variable de la circunferencia. Pero como lo que vos tenés un elipsoide, lo que tenés que hacer de alguna manera es como deformarlo para llevarlo a esa esfera. Y una vez que vos tenés la esfera, estás de fiesta, porque aparte estás centrada en el origen, es un cuarto, o sea, con el cambio de esférica sale al toque la integral. Pero ¿cómo haces ese cambio? Nada, tenés que meter esto para adentro, digamos, y tomarte lo que está dentro del cuadrado. O sea, tenés que tomar lo que está dentro del cuadrado, que es lo que hace que se deforme tu esfera y pase a ser un elipsoide, ¿no? Como que lo aplastás para que te quede ahí. No he entendido esa parte. Claro, Disculpe, lo tienen que meter para adentro. O sea, no Siempre sabía que cómo vean así el transformarlo. elipsoide, Eso, bien. es eso. O sea, tengan cuidado, por ejemplo, si dice, no sé, supónganse, en otra faz del universo, dice x cuadrado, ¿no? Pónganle más un tercio de y cuadrado más el z cuadrado. ¿Está? Menor o igual a 1, pónganle cualquier cosa. ¿Está? Si tienen esto,
En realidad, cuando al 3 lo quieren meter adentro del cuadrado, les queda raíz de 3. O sea, eso es lo mismo que y sobre la raíz de 3 al cuadrado. Entonces después lo que agarran es esto que está dentro del cuadrado como parte del cambio de variable. Agarran eso que está ahí. Bien. ¿Está? Y en las esferas hacen lo mismo. Meten todo para adentro del cuadrado y se agarran como cambio lo que está ahí adentro del cuadrado. Lo llevan a una circunferencia. ¿Ahora sí? Perfecto. Una pregunta. Sí. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que es un elipsoide o es un cono? ¿Viste el teórico que está en el EVA? No, eso no me fijé. Está. Pará. Acá. Dame medio segundo. Sí, date tranqui. O 3 o 4. Estoy lentini hoy. María lentini. A verte. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Y dijimos fulanos estos. A ver si se llega a ver ahí. No. No, pegué en cualquier lado. Ah, la última, mira qué chistosa. Cosas así tenés hay un PDF ahí en el EVA que tiene el dibujo y tiene acá arriba cómo es la ecuación. Entonces cuando vos encontrás algo de la forma x cuadrado sobre un número, y cuadrado sobre un número, z cuadrado sobre un número, igual a, puede ser una o puede ser otra cosa, ¿está? Sí. Eso, El formato. cuando lo ves así, es el elipsoide. Claro, te fijas en cómo es la ecuación. ¿Está? Este es un elipsoide y tiene esta forma aparte. ¿Está? Después, si tenés x cuadrado más y cuadrado menos un z cuadrado igual a un número, ¿sí? O sea, tenés dos variables al cuadrado que se están sumando, que pueden estar multiplicadas por algo, ¿no? Acá está dividiendo, pero puede ser multiplicado. ¿Está? Eso también, esperen. O sea, puede ser les puede aparecer, por ejemplo, en el de hoy que era x cuadrado más y cuadrado sobre 9, pero les puede aparecer, por ejemplo, 4z cuadrado, ¿no? Les puede aparecer así. Entonces ahí lo que hacen es el x cuadrado más el y sobre 3 más el 2z al cuadrado. Eso les puede aparecer así también. En esta de acá, lo que les dicen es, tenés una variable al cuadrado multiplicada por un número, más otra variable al cuadrado, ¿sí? Porque acá lo que cambia es si esto está orientado así o está aplastado, digamos, o esto está acá o esto está de este lado. Pero te está diciendo que si vos tenés dos variables al cuadrado que se están sumando y una de ellas se está restando, pero son iguales a un número, entonces lo que tenés es un hiperboloide. ¿Está? Son dos que se están sumando menos una que se resta al cuadrado igual a un número. ¿Se tienen que acordar de esto? En realidad, no. Lo que pueden hacer es hacer los cortes con los planos. Ustedes se encuentran con una de las funciones, ¿no? Dice, bueno, si el x vale 0, matan el x. ¿Cómo me queda esta función en el plano y z? Y ahí les va a quedar esta curva y esta otra. Y después dicen, bueno, y si z vale 0, ¿cómo me queda el dibujo en el piso? Y me queda una circunferencia, piquiti. Y ahí más o menos entre estas dos curvas y la circunferencia detectan todo el hiperboloide. ¿Está? Más o menos, para tener una idea. El del elipsoide es un poco más sencillo de recordar porque en realidad es muy parecido a la esfera. La esfera es el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a un número. El hiperboloide lo que tiene es que esos cuadrados están multiplicándose por ahí, pero se están todos sumando. ¿Vieron que la diferencia es acá está sumando y acá resta? Y cambió de un elipsoide al fulano este, que es un hiperboloide. Después hay más. Después los otros que tienen son estos.
A ver si no pego en cualquier lado. Acá en el anterior, porque sí, pegué para cualquier lado, entonces ahora vamos para atrás. ¿Está? Este es un hiperboloide, un paraboloide. ¿Sí? El paraboloide tiene dos de las variables que están al cuadrado y se están sumando, y después la otra variable es lineal. ¿Sí? ¿Está? Entonces, está lo mismo, o sea, a esta les va dando valores y de este lado te van quedando circunferencias, depende de cuál sea el valor de a cuadrado y de b cuadrado, ¿no? Pero pueden ser circunferencias, pueden ser elipses, ¿no? Más bien elipses que se van cortando con este plano, ¿no? Le van dando valores a z y lo que va cambiando es el radio de la circunferencia o del elipse, dependiendo de lo que tengan de este otro lado. Ahí tienen un paraboloide. Este es el paraboloide. No sé si... Esto que está acá lo van a ver, capaz que la clase que viene, esto se llama, en el 0 tienen un punto silla. ¿Vieron que es como una silla de caballo? Silla de montar, ¿no? A un caballo. Se llama, en el 0 ahí tienen un punto silla. ¿No? Que si se mueven para estos lados, la función es negativa, y si se mueven así para estos lados, la función es positiva. Ahí tienen un... Este sí es un cono. Que era tu duda de hoy. La diferencia es que acá tiene un 0. Voy a ir para adelante en realidad. ¿Viste que acá tiene un 1? Sí, Es la misma. X cuadrado y cuadrado menos z cuadrado. Acá hay un 1. sí. Si me muevo para este lado, acá hay un 0. Pero haces lo mismo. Decís, si la X vale 0, ¿cómo dibujo en el plano YZ? Y te van a quedar dos rectas. Piquiti, piquiti. Y después, ¿qué pasa cuando la z vale, por ejemplo, 0, 1, 2? ¿Qué le va pasando a esta función? Y ahí ves que son, cuando z vale 0, estas dos tienen que valer 0, tengo un puntito. Y después cuando le vas dando valores a z, te va quedando un elipse. En general te quedan circunferencias, ¿no? Pero el genérico es elipses. Tac, 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 que van creciendo en radio. Y ahí armas tu cono. No, No pero sé si me falta algún otro no, por lo conocido. menos los más clásicos para que uno pueda ir viendo, porque había veces que yo pensaba que era un cono y después me veía que no, que nada que ver. Y salía. Eso que están ahí, el único que no dibujé fue un hiperboloide, pero los otros, o sea, los otros 5 los tienen ahí. Son 6 que tienen esos dibujos que yo les estoy mostrando ahí. Están en una hojita de teórico ahí en el EVA, arriba o abajo del material teórico, del práctico. Ahí donde está el práctico, está esta hojita con los dibujos y con las ecuaciones para que se orienten cómo es, o sea, se enfrentan con la ecuación y a partir de la ecuación intentan más o menos tener una idea de cómo es el gráfico, por lo menos para tener una idea del gráfico. Ahora El que más. no está es el cilindro, tengan cuidado con el cilindro, porque el cilindro es el de x cuadrado más y cuadrado, y no está la z. Es x cuadrado más y cuadrado igual a un número, la z no está, pero como yo estoy en R3 y la z puede valer cualquier cosa, es que le genera el cilindro ese infinito. ¿Está? Sí, sí, Digo porque no está acá, pero es el que... sí, eso está más o menos, ese lo he visto. Lo que Está, a y el veces de la circunferencia es parecido al del elipse. Digo. yo lo que me confundía era el cono con la hipérbole. Está. No me daba cuenta que había un 0 y un 1, y yo para mí eran iguales. Y Claro, no, pero ahí lo que, o sea, en general lo que se hace es, se mata una de las variables y entonces dibujás contra los planos. Tipo, te fijas cómo son las sombras en las paredes y en el piso y con eso proyectás cómo es que te queda el dibujo. Decís, bueno, si x vale 0, entonces en el plano YZ, ¿cómo me queda el dibujo? Te van a quedar dos rectas. Y después, si la z vale 0, ¿qué me pasa? Si vale 1, ¿qué me pasa? Tirar como un par de valores y ver cómo es que se mueve esto.
Está bueno. Ahora ¿Está bien? poder hacer un cono. Está Cristina, Más o menos. Yo Sí. tenía una duda. Si no, dale adelante, compañero. tengo una del práctico 5, es cortita. Bueno, El 8, práctico 5. 8. 8D. Me fui. Si anda la solución del 8D, al dibujito de la 8D. solución. Para. 8D.